Les dije que probablemente les iba a traer equipos más grandes, pero la verdad que no tengo. Digamos que una resistencia grande sería la que hay en los hornos eléctricos. No sé si es que alguna vez vieron esas barras que se ponen rojo, ¿no? Después de que los encienden, pero pues, básicamente eso es una resistencia grande, ¿no? Una de potencia grande. Y en cuanto a la capacitancia, pues los capacitores grandes parecen latas de soda. O sea, de ese tamaño llegan a ser. Y eso ya es para dispositivos muy grandes. O en su defecto, como banco de capacitor para líneas de transmisión, que a su debido tiempo les enseñaré. Lo que vamos a hacer ahora es muy simple. Primero, agrupación de resistores y bueno, de capacitores no vamos a hacer porque como tengo puro electrolítico, eh, como que no es muy saludable hacer eso. Pero los resistores sí. Lo primero, vamos a corroborar lo siguiente. Digamos, dígame si se nota, ¿se nota el dibujo o lo hago más grande? Sí, Lo voy se a hacer más nota, está grande. bien. Se nota, está bien. Ya. Entonces, tengo tres resistencias del mismo tamaño y todas están en paralelo. ¿Por qué están en paralelo? Muy sencillo. Porque las tres comparten terminales. Como notación, o sea, vamos a definir de esta forma. Si en este sentido está, digamos, la corriente eléctrica, o sea, nosotros lo asumimos, a la entrada le vamos a llamar uno y a la salida le vamos a llamar 2. En su defecto, a la entrada va a ser los impares y a la salida van a ser los pares. Esa notación incluso se llega a ver en hidráulica más adelante porque estamos hablando, digamos, de entrada y salida de bombas o de algún otro dispositivo, de cualquier cosa, de hecho. Es como una notación no oficial. Pero fíjense, a lo que me voy con esto es a lo siguiente. 1, 3, 5, 2, 4, 6. Es decir, comparten las salidas y comparten las entradas. Y por eso es que son paralelos, nada más. Y fíjense que aunque aquí hay un conector, a ver, lo vamos a hacer, lo vamos a amplificar, le vamos a hacer zoom ahí, a esta parte. Aunque existan, o sea, a ver, el dispositivo como tal, o sea, la resistencia o lo que sea que haya, porque puede haber lo que sea, digamos que solamente está por ciento, hasta ahí, solo eso. Solo eso es el resistor como tal. El resto son conectores, ¿no? O sea, cable, no sé, juntas, más cable, en fin, conectores. Pero fíjense que no hay ningún dispositivo en medio. La terminal del uno está directamente conectada con esta otra terminal. Lo mismo ocurre acá. Y por eso es que podemos decir que está en paralelo. La característica fundamental es esto. Si yo aquí tengo un potencial, digamos potencial, a ver, no es correcto esto, pero para que se entienda positivo y negativo. Entonces, el potencial que va a existir en este capacitor va a ser uno, en este otro resistor 2 y en este otro resistor 3. Fíjense, los tres potenciales son el mismo de la fuente. O de hecho, ni siquiera el mismo de la fuente, porque aquí puede ser que haya otra cosa, o sea, imagínense que incluso aquí hay otro circuito más, ¿no? Y que sobre ese circuito hay una diferencia potencial. Entonces, la diferencia de potencial en paralelo es la misma, sea cual sea el dispositivo. Eso es lo que se les tiene que quedar bien grabado. Ahora, como ocurre eso, nosotros podemos asumir lo siguiente. Como lo que nos relaciona a los circuitos eléctricos con las capacitantes, con las corrientes y demás cosas de la ley de Ohm, V por IR, entonces nosotros sabemos que la resistencia equivalente es la suma de las inversas. No vamos a entrar en deducciones ni nada, ya las fórmulas están dadas. La pregunta es, si yo tengo tres resistencias en paralelo, en esta forma, y todas las resistencias son iguales, ¿cuánto va a ser la resistencia equivalente? ¿Cuánto creen que debería ser esa resistencia equivalente? Si tengo tres iguales, ¿a alguien se le ocurre algo por ahí? Ya, a ver, para no atrasarnos mucho.
La resistencia 1 vale R, la resistencia 2 vale R, la resistencia 3 vale R. Como los tres tienen el mismo denominador, ya saben qué es lo que se tiene que hacer. Aquí el menos 1 lo vamos a poner. Como el denominador es el mismo, se copia el mismo. 1 más 1 más 1 es 3. Entonces la resistencia equivalente es la tercera parte de la resistencia. Es decir, que si yo colocara, qué sé yo, eh, que cada resistor sea, no sé, a ver, de 330 ohmios, ¿no? Si yo quisiera reemplazar esas tres resistencias, ¿cuánto tendría que poner? ¿De cuánto tendría que ser mi resistencia? 130. 110. Cerca. 110. Eso. 110. Bien. Bien, muy cerca. O sea, de hecho es intuitivo, ¿no? Si se dan cuenta. O sea, 330, 110. Yo sé que quisiste decir 110, pero bueno, es lo de menos. Es un error admisible. La secuencia es la misma. Por ejemplo, si ustedes tuvieran dos resistencias, así en paralelo, esto sería directamente R medios. Si tuvieran cuatro, 1, 2, 3, 4, digamos que tienen cuatro resistencias iguales, pues va a ser la cuarta parte. ¿Se entiende, no? ¿Es la secuencia? Sí, se entiende. Ya. Sí, sí, se entiende. Ojo que esto solamente ocurre cuando las resistencias son iguales. Pero hay algo que también tienen que entender ustedes. Ustedes pueden relacionar una resistencia con otra solo por facilidad de cálculo. Un ejemplo. Un ejemplo de esto sería más o menos así. A ver, voy a cambiar la hoja. Sé que estamos haciendo puro teórico, debería estar haciendo, mostrándoles con el multímetro, pero ahorita vamos a ir a eso. Entonces, fíjense, ¿qué pasa si ustedes tienen resistor de, a ver, 110, 220, 330? Así, a ojo de buen cubero, ¿cuánto es la resistencia equivalente ahí? Si se dan cuenta, a ver, para ayudarle, si se dan cuenta, 220. con esto serían, claro, ahorita voy a ir, disculpa. Eh, Fíjense que las tres resistencias misteriosamente tienen algo en común, ¿no? Un número en común. Fíjense que da lo mismo que yo lo anoté de esta forma. R, 2R, 3R, ¿no ve? Entonces, 1R más 2R más 3R. El común acá sería 6, ¿no? Entonces aquí sería 3 más 2 más 1. ¿Se dan cuenta? O sea, esto es una suma de fracción. La R es la común y el 6, bueno, 3 por 2 es 6. Perdón, acá es 6, disculpen. Este es 6, este es 3 y este es 2. Pero estaba mirando otra cosa. Entonces, 3 más 2 es 5, 5 y 6 son 11. Entonces, la resistencia equivalente tendría que ser 6 onceavos de 3, perdón, de 110. Entonces, 10 y con esto se me va y me va a sobrar 10, ¿no ve? Entonces, la resistencia equivalente sería de 60. Entonces, lo que les decía, se puede hacer eso por facilidad de cálculo solo en el caso de ser necesario, porque a veces es mejor anotar la fórmula como tal y ahorrarnos los decimales que estar calculando a cada rato los decimales. Es un ahorro considerable de tiempo. Entonces, partiendo de ese concepto, es que nosotros vamos a agarrar y vamos a hacer cálculos de resistencias equivalentes. Primero, lo primero, colocamos nuestro multímetro en ohmios. Eh, Creo que ahí se ve mejor. Y vamos a medir la resistencia. Vamos a ver cuánto tiene. A ver, vamos a decir que es 110 ya, para facilitarnos el cálculo, ¿de acuerdo? A ver, 110. Como les dije, este aparato es demasiado chino, así que las medidas son
muy inexacta, pero nos sirve como para tener una idea. Así que, para el caso, nosotros vamos a colocar estas 5 resistencias en paralelo. Ahora, aquí, si se dan cuenta, si es que se fijan, tenemos la conexión interna de los protoboards. Fíjense que acá nos indica incluso, bueno, o sea, nos indica las dimensiones y nos indica más o menos un aspecto de tipo constructivo. Bueno, creo que también yo les había explicado antes, así que como repaso general, las líneas así están conectadas y estas líneas también entre sí. Alguien diga al compañero Elvis que ponga su número de grupo en grupo. Ah, ya, por favor, sí. Bien que me hizo acuerdo. Compañero, ponga su nombre, el que es Elvis. Elvis Mamani Méndez, por favor. Si no cambia su nombre, lo voy a eliminar de la reunión. Eso es una regla, por favor. Yo ahorita voy a revisar eso y necesito que esté su nombre y su número. Ya, a ver, continuamos. Entonces, como ya hemos medido y nos sale como 110, así de entrada, acá tenemos 5 iguales. 2, 3, 4 y 5. Son 5 resistores iguales, los vamos a colocar en paralelo. Es decir, con todas las patitas conectadas entre sí. Así que vamos a hacer lo siguiente. Uno aquí y el otro, a ver, ¿dónde lo colocamos? Acá. Ahí. Ya se van a dar cuenta por qué lo coloco ahí. Esta, que sería la segunda, lo podemos poner acá y aquí. Fíjense que lo estoy colocando sobre la misma línea, o sea, eh, aquí está, digamos, los huecos y aquí está la otra línea, la otra lámina que les dije. Entonces estoy conectando lámina con lámina, de esa forma. De esa forma me aseguro de que todas estas terminales y todas estas terminales estén juntas. A ver, compañero mamá Elvis, perfecto. Ya. A ver aquí. Este con este. También. Tercero. El cuarto. Vamos a tratar de que no se junten mucho. Y el quinto. Ya, ahí. Vamos a... Ya, a ver, fíjense. A ver, espero que se pueda apreciar ahí. Fíjense de que todos estos están en una sola línea y lo mismo ocurriría de este lado. Todos están en la misma línea. Ahí está. A pesar de que este pareciera que no, pero es que es por la perspectiva. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a medir la capacitancia. A ojo de buen cubero, ¿cuánto me tendría que salir? La resistencia, perdón. ¿Cuánto me tendría que salir? Si son 5 iguales. ¿Y si vale 110? ¿Se dan cuenta? 22. ¿Alguien ya sacó las cuentas? 110 entre... 22. Exacto. Ahora, fíjense. Ahí me sale 28, 29. Ya. Me sobran 6 unidades, ¿no? Digamos que me sobran 5. Eso ocurre porque, digamos, en lugar de 100, me marcaba más, ¿no? ¿Ve? Y cada uno es una quinta parte de lo que me sobraba. Ahora, a eso añadan la resistencia que de por sí solo tiene la placa conductora de abajo y la resistencia que de por sí solo ya tiene el alambre y el multímetro. Pero si se dan cuenta, el resultado es, digamos que está en el orden de lo normal. Nos tiene que salir por encima de los 22. Nos marcaba 110 112, creo, ¿no? La resistencia. La resistencia, digamos que nos marcaba 112, por ahí. Nosotros le hemos dicho que vale 110.
Y la resistencia equivalente, como son 5 iguales en paralelo, tiene que ser la quinta parte. Es decir, 11 al 5, 2, llevo 1, 10 al 5, 2. Listo. ¿Se dan cuenta, no? O sea, se puede corroborar esto. ¿Lo ven? Ahora, lo mismo vamos a hacer, pero en paralelo. Perdón, pero en serie. ¿Se entendió lo que se hizo, no? Sí. Ya. A ver, vamos a hacer un ejercicio un poco más rápido. Si yo sé que, que la resistencia equivalente tiene 22 y yo le coloco una fuente de 12 voltios, ¿ya? Yo le coloco una fuente de 12 voltios. Ya, usted imagínese que hay resistencias ahí a cada lado. Si le pongo 12 voltios, ¿cuánto va a ser la corriente que circula por las resistencias? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto va a ser la corriente que circula por las resistencias? Ya. Todo este circuito se cambia por una resistencia equivalente, ¿cierto? Que sabemos que vale 22 ohms y esto sabemos que vale 12 voltios. La ley de Ohm que les puse arriba, bueno, en la otra hoja, me indica lo siguiente: el voltaje es la corriente por la resistencia. Entonces sería 12 voltios, la corriente no la conocemos, pero la resistencia sí, porque es la equivalente. Entonces, 12 entre 22, ¿cuánto sale? Por acá creo que tengo calculadora. 12 entre 22. 0,54. Ahí, 0,54 amperios. Bueno, esos 154 corren por acá, ¿no? O sea, corre por aquí. Y de hecho, si es que se dan cuenta, digamos que es la corriente que suministra la fuente. Podemos pensarlo de esa forma. Entonces, en este caso, si nosotros ahora nos pasamos al circuito original, ¿no? Por aquí va, o sea, como les dije, como va a ser, digamos, la corriente que otorga la fuente, ¿no? 0,54 amperios. Entonces, en todo esto va a haber 0,54. Ahora, ¿cuánto va a haber en cada uno? Si los potenciales son iguales, ¿cuánto creen que hay? Tendría que haber 1, 2, 3, 4, 5. O sea, los voltajes son los mismos, las resistencias son las mismas. Lógicamente, la corriente tiene que ser la misma. Es decir, 5, ¿no? Bueno, entonces, si la suma de todas estas corrientes dan 5, tengo que dividir, ¿no? Entonces, mi corriente total es de 0,54. La corriente que va a circular, lo voy a poner en minúsculas, la corriente que va a circular va a ser la quinta parte, porque yo tengo que dividir toda esta corriente en cada una de las líneas. Entonces el resultado va a ser 0,54 sobre 5, que a su vez vale 0,12. 0,11 vamos a ponerle. 0,11 amperios. Es 0,108, pero ya. Vamos a redondear a dos decimales. Entonces fíjense, ¿esto qué significa? Significa que si nosotros tenemos una fuente y hay un circuito en paralelo, la fuente, o sea, la corriente que nos va a suministrar la fuente se va a dividir dependiendo de cuántas ramas en paralelo existan, o de hecho, generalizando en cuántas ramas haya. Y eso ustedes lo pueden conocer como una de las famosas leyes de Kirchhoff, digamos así, de esa forma. Las corrientes que entran menos la corriente que sale, ¿no? En un punto. Entonces, ese punto se sobreentiende como todo esto. Digamos que todo esto representa el punto, porque está en paralelo, porque todas las terminales se comparten. ¿Se entendió el concepto? ¿Alguna duda por ahí?
¿Quedó claro, no? Sí, sí, se puede ir viendo eso para que podamos ir practicando. Claro, como les dije, ya me avisarán, ¿no? O sea, vamos a dar un par de días más a ver qué dicen, cómo evoluciona el asunto del avance y de acuerdo a eso vemos una clase por ahí, ¿ya? Obviamente tratando de que se pueda, de que puedan estar la gran mayoría de las personas. Bueno, continuando entonces. Las resistencias. ¿Qué pasa si yo las coloco de esta manera? Entonces sería uno, 2 y acá 3, 4 y acá 5, 6. Es decir, la entrada se junta con la salida, ¿no? Para este caso, la corriente que circula por ahí, o sea, la cantidad de carga que circula por ese conductor sería, digámoslo así, constante. O sea, la corriente que circula por aquí es la misma que por acá, la misma que por acá y así sucesivamente. Más allá todavía, la cantidad de dispositivos en serie que hay. Ahora, eso también ya es un poco complejo porque a veces los dispositivos pues generalmente se conectan en paralelo, no sé. Circuito un poco más complicado. De hecho, es lo normal. Circuitos en serie hay muy pocas. Antes, por ejemplo, los focos de las luces de Navidad eran todas conectadas así en serie. Se quemaban tres y listo, no era más. Así que eso es lo que tenemos. Ahora, los voltajes se suman. O sea, todo esto lo vamos a reemplazar con una resistencia equivalente. Y esto es más fácil todavía, porque la resistencia equivalente es simplemente la suma de todas las, le vamos a poner K, desde 1 hasta el N. O sea, la cantidad de resistencias que se tenga, eh, bueno, esa N representa la cantidad, ¿no? Esta K representa el orden, o sea, R1, R2, R3, R4 hasta Rn, ¿no? Todas en serie. Entonces la resistencia simplemente se suma. Es decir, ¿qué pasa si estas 5 resistencias pasan a serie? ¿Cuánto me tendría que salir el equivalente? Mientras lo calculan, me avisan. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto sería la resistencia? Vale 110. ¿Cuánto sería la resistencia equivalente? Si solamente tengo que sumar y todas son iguales. 660. 5%, 550, ya. Entonces, nuestro medidor tendría que darnos un resultado entre los 540 y los 560. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, a ver. Sé que ahorita se ve como, como algo complicado ahí, pero, o sea, como les venía diciendo, esta línea de aquí, o sea, esta de acá es una sola. Entonces, digamos que la entrada, salida, ¿no? Entrada, salida, y obviamente está Está en es como que serie, estuviera ¿no? así, ¿no? Sí, ajá, está en serie. Imagínense que el circuito está así en zigzag, pero ahí ya está en serie. Entonces, ¿cuánto nos tiene que dar la resistencia? Ahorita vamos a ver. Nos sale uno porque, bueno, nuestra escala indica 200. Es decir, que si nuestra resistencia mide más de 200, no nos va a leer. En 2K ya nos debería estar leyendo, ya nos debería dar lectura. Ah, caray, no tengo batería. Uy. Bueno, señores, murió mi multímetro. No hay batería. Vaya. Vamos a.
A ver, vamos a ver qué nos da. Vamos a ver qué nos da antes de que se nos acabe. Ya, ¿cuánto me dijeron? 550, ¿no? Sí. ¿Cuánto dice ahí? 540. Ahí está. ¿Lo ven, jóvenes? ¿Se dan cuenta? Se corrobora. O sea, este asunto de los laboratorios es para eso. Si nosotros estuviéramos en laboratorio normal, ustedes estarían haciendo las mediciones y habrían 2 o 3 clases en las que yo les enseñe a medir y a hacer proyectos. Porque eso es lo bonito de los laboratorios, no sentarse a escuchar a alguien hablar de teoría y demás cosas. Eso es aburrido. Entonces, esto es lo que ustedes tendrían que hacer. Digamos que para la siguiente clase voy a traer un DVD fregado. Bueno, o sea, fregado entre comillas porque está desarmado y nunca se lo volvió a armar. Y de ahí vamos a hacer mediciones en cada una de las partes y van a ver cómo es que funciona la cosa. O sea, algo de electrónica básica. No es que los enseñen a reparar cosas, sino que tenemos que darnos cuenta de ciertos detalles. Hasta ahí, ¿se entendió esto, no? Sí. Muy bien, ahora, antes de continuar. Ya. Si se corta esta reunión, ingresen de nuevo al mismo enlace y para ir terminando. O sea, ya estamos, de hecho, por terminar, pero si se nos corta, vuelvan a ingresar para tomarles lista y ver algunas cosas, ¿no? Si tienen alguna duda, pregunta. Lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior nosotros teníamos los voltajes y calculábamos la corriente, acá es al revés. Si yo ya sé que de aquí a acá, en todo eso, hay 12 voltios, ¿cuánto de voltaje hay aquí en cada uno? Si sé que todas las resistencias son iguales. Bueno, a ver, para no tardarnos mucho. Como las resistencias son iguales y sabemos de que esto se puede reemplazar por un circuito de este estilo, o sea, la resistencia equivalente, la fuente de voltaje, en fin, y una corriente total. Yo sé de que esto vale 550, ¿no? Porque son 5 igual. Entonces, por ley de Ohm, que ya saben de que esto es la ley de Ohm, la corriente, que va a ser la total, va a ser el voltaje sobre la resistencia, o sea, los 12 voltios sobre los 550 ohmios. Entonces, la corriente total va a ser 12 sobre 550. 0 puntos, a ver, lo vamos a poner en miliamperios. 21.8 miliamperios, fíjense, menos 3 miliamperios. Entonces sería 21,82 miliamperios. Si me olvido qué es miliamperios, me aviso. Ya. Entonces, como les dije, como todo está en serie, la misma corriente va a circular por acá. O sea, la misma corriente que circularía por aquí es la misma que por acá. Es el sistema análogo de los voltajes en el caso anterior. Ahora, ¿qué es lo que ocurre aquí? Como yo lo que quiero calcular es los voltajes, fíjense, como los voltajes están en serie, yo tendría que estar sumando los voltajes, ¿no? O sea, la energía que me consume este, más la energía que me consume este, más la energía que me consume, o sea, la energía que me consume cada cosa debe ser igual a la energía que me están suministrando. Con ese criterio ustedes no le van a apelar nunca, porque sí o sí tiene que cuadrar todo, o sea, tiene que sumarle y dar lo mismo. Entonces, si nosotros sabemos que va a haber 12 voltios. Sabemos que la corriente es la misma. Sabemos que la resistencia es 5 veces, ¿no? Pues lo mismo que el ejercicio anterior. Cada voltaje va a recibir la quinta parte porque tienen el mismo tamaño. Solo por eso, solo porque es el mismo tamaño, ¿ya? Si los tamaños fueran diferentes, pues también variaría todo esto, ¿no? Y varía con la ley de Ohm. O sea, aplican esto para cada uno. Yo hago esto de aquí, esta simplificación, porque si aplico esta ley de Ohm para cada uno, voy a obtener lo mismo. O sea, voy a tener el mismo resultado. Por eso es que yo asumo en uno solo y yo lo obtengo rápido. Entonces, de los 12 voltios sobre 5, y obviamente esto es el voltaje en cada resistor, el voltaje en cada resistor saldría 12 quintos, es decir, 2